verso 1 al verso 14, por favor. ¿Ya lo tenemos? Entonces, la palabra dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, oremos. Padre, gracias, Señor, por el privilegio y el honor de venir a compartir tu evangelio. Y te rogamos, Señor, que esta palabra que tú vas a compartir hoy, Señor, quede claro en el corazón de cada creyente, y que en los que todavía no han creído, Señor, pueda entrar y cortar, Señor, para que puedan arrepentirse y creer y venir a ser parte de la gran familia de Dios, Señor. Y te rogamos para que seas tú y no sea yo el que habla, Señor. Perdona mis pecados, Señor, perdona mi orgullo, pero aquí estoy en humildad, con amor y respeto a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Bueno, el título que le he colocado a esta enseñanza es Las provisiones espirituales para el pueblo escogido. Porción de la palabra es un poco extensa y de acuerdo a eso la he dividido esa estructura en 4 partes, donde dice que la primera parte, que es el saludo, va del verso 1 al 2, la segunda, que es las provisiones del Padre para su iglesia, del verso 3 al 6, el tercero, la obra de Cristo, que va del 7 al 12, y el 4, que sería la garantía de esa promesa. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, entonces miremos el saludo. ¿Quién era el remitente? Habla aquí que es Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice que es un enviado y escogido por Cristo mismo para predicar el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Si recordamos en la palabra en Hechos 9:15, no vayamos a buscarlo, podemos apuntar, es exactamente cuando es llamado Pablo al ministerio y cuando Dios mismo le habla a Ananías y le dice que vaya y lo busque. ¿Por qué? Porque dice: Pablo será instrumento para llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Eso nos enseña y nos muestra claramente que es un enviado directo de Dios con un propósito claro para un pueblo específico, que era los gentiles. Inicialmente, miren que dice que los gentiles, los reyes, y luego Israel. Entonces, como primer propósito es a los gentiles. Un hombre que anteriormente era
perseguidor de los mismos cristianos, pero ahora con su misma vida y con su mismo testimonio da un qué, un claro testimonio del poder de Dios para esa salvación y redención. Un hombre con la autoridad de declarar la revelación especial de Dios. Esta carta, al parecer, fue escrita por Pablo cuando estaba preso en Roma entre los años 60 y 62. ¿A quién la escribió? El mismo saludo habla Pablo y dice que es a la iglesia de Éfeso, pero los grandes estudiosos han dicho que es una carta que era un poco más general, que era tanto a Éfeso como a todas las iglesias de la región. Para ponernos un poquito en el contexto geográfico y cultural de qué era Éfeso, cabe resaltar que era una ciudad importante en la región, era el centro de negocios, fluían personas de toda la región de Asia a comercializar sus productos. Y además, con no menos importancia, era el centro de adoración de la diosa Diana. Esa diosa era una diosa que se le rendía culto por la fertilidad, que esos cultos además eran unos cultos paganos, donde los rituales eran desenfrenados en el ámbito sexual. También en esta ciudad se encontraba un monumento a esa diosa Diana, que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces finalmente vemos que era un sitio donde la afluencia de gente era muy grande. Además, aquí en la parte final de ese verso vemos que Pablo no se dirige a la ciudad de Éfeso en general o a los habitantes de Éfeso en general, no. Claramente, ¿qué dice el texto? Dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que habitan en Éfeso. Básicamente a los creyentes que Dios apartó con un propósito específico de ser la iglesia de Cristo. Entonces, cuando vemos a quién está dirigiendo, ya vamos a mirar qué es lo que Pablo le quiere decir a esos creyentes, a esas personas que el Señor apartó. Entonces, como el segundo punto en la estructura, vemos que lo titulé las provisiones del Padre para su iglesia, que vamos del verso 3 al verso 6. Lo leo rápidamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos al apóstol primero que dándole al Padre la alabanza correcta, alabanza por esa obra magnífica realizada al pueblo. Cuando él bendice y dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo básicamente busca que animar a los creyentes a tener un corazón agradecido. Juan Calvino expone esto de la siguiente forma, dice: los elevados términos con que él, hablando de Pablo, exalta la gracia de Dios hacia los efesios, tiene el propósito de excitar la gratitud en sus corazones, inflamarles, llenarles hasta que tal disposición sobrepase los bordes. ¿Qué busca con esta expresión? Pues que lleguen a un pleno y glorioso reconocimiento de la obra que Dios Padre había realizado en ellos, al considerarles santos y creyentes, y que todo lógicamente era en virtud de ¿quién? De Cristo. Además expresa el apóstol que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es muy importante que podamos apreciar lo que el apóstol quiere enfatizar a la iglesia, que todos esos privilegios son espirituales, privilegios que enunciaremos más adelante, como son la elección, la redención y la certificación. También que todos esos beneficios para la iglesia son que en Cristo. Encontramos que en esta porción de la palabra en Cristo o en Él se repite 10 veces. Entonces quiere decir que Cristo es el fundamento
de esa iglesia. Cristo es el fundamento de haber creído. Es el fundamento mismo, sobre él se soporta todo. Sin Cristo no habría nada, no puede haber ninguna bendición espiritual. Sin Cristo no sería posible ni la elección, ni la redención, ni la certificación. En el verso 4 el apóstol le afirma a su audiencia que fue elegida, y notamos varios aspectos importantes al estudiar esta elección. Primero, ¿a quiénes eligió? Dice él claramente, nos escogió, dice el apóstol. Él se incluye. ¿Y a quién más? Y a los santos y creyentes que se encuentran en Éfeso y en la región de Asia. Dice también en él, quiere decir que el fundamento sobre quién es que puede escoger y sustentar su pueblo, pues solamente en Cristo. También se presenta el tiempo de esa elección, denota que fue desde antes de la fundación del mundo, y también dice que el propósito de esta elección, que es para que seamos santos sin mancha delante de Él. Hermanos, recopilando todas estas ideas, vemos claramente que es Dios escoge a un pueblo sobre el fundamento que es Cristo desde antes de la fundación del mundo, y con un propósito claro, de ser santos, separados y sin mancha, limpios. Ese es el fundamento de la iglesia, ¿sí? La elección es el inicio de la cadena de la salvación. Esta primera acción de Dios para con su pueblo es el primer eslabón para todas las bendiciones o virtudes que este pueblo recibió, recibe y recibirá en Cristo. Cuando ahondamos un poco más en la obra de salvación, debemos mirar cuál era nuestra condición anterior, ¿sí? Verdaderamente nuestra condición ante Dios, ¿qué era antes? Éramos ¿qué? Hijos de ira. Entonces, esta elección se consideró desde la misma eternidad, ya que Dios mismo en su consejo intertrinitario, conocido como el pacto de redención, tenía claro que solo se podría lograr esta obra cuando alguien pagara por los pecados de este pueblo escogido. Y ese alguien sabemos que es ¿quién? Cristo, que fue el único que cumplió con la ley y vivió una vida santa. Pero el propósito para este pueblo ser salvado, que su condición anteriormente era estar como hijos de ira, es que ahora debemos llegar ¿a qué? A ser santos y sin mancha. ¿Cómo se logra esto? Pues Dios mismo proporciona a cada creyente, ¿a través de qué? De su Espíritu Santo. ¿Qué nos proporciona? Un nuevo corazón, nuevos afectos, nos cambia la voluntad a hacer lo bueno, nos saca de la rebeldía, nos vuelve obedientes, y como todo buen árbol daremos buenos frutos. Esta redención es segura, no solamente tendrá una conversión inicial y ya, lo llevará a la perfección, porque como dice la Escritura, toda la obra que Él comienza la terminará. Claramente no hay mérito en nosotros para ser escogidos. Precisamente dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En Romanos capítulo 9, Pablo expone sobre la soberanía de Dios al elegir. Toma como ejemplo la Escritura y trae referencia a la elección para la bendición de los gemelos, los hijos de Isaac y Rebeca. Si recordamos, en Romanos 9, del capítulo 11 al 13, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es Dios quien tiene la iniciativa y la facultad de tomar a unos y dejar a otros. Esto es solo bajo su propio criterio, el amor. En el verso 5, que dice así, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
vemos dos aspectos fundamentales a exaltar por el apóstol. Vemos la predestinación en amor y que es por el puro afecto de su voluntad. La predestinación en amor, esta se da solo en su amor ilimitado y sin causa alguna fuera de él. Predestinó, escogió a un grupo de personas para que formáramos parte de la familia de Dios y luego los llamaría sus hijos. Esta adopción de Dios tiene una condición especial y muy diferente a la adopción humana. Dios, al adoptar a sus hijos, además de adoptarlos, les proporciona nueva imagen. ¿Cuál? La imagen de Cristo, como dice y lo soporta la palabra en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que sea Él primogénito entre muchos hermanos. Esta es la garantía de que los que hemos sido escogidos vamos a ser cambiados a la imagen de Cristo. Y cuando habla que es por el puro afecto de su voluntad, este es un acto que lo realiza solo para su deleite. Se deleita y se goza en la salvación de un pueblo elegido por Él y para Él. En el siguiente verso, el 6, expresa con exactitud el claro propósito de Dios con las provisiones para su pueblo. Dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta alabanza, que solo puede venir de un corazón que se considera muerto y condenado, será y es el propósito final de la salvación. Por esto el apóstol afirma y con gran sentimiento: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que consideró salvar a quien, a un pueblo pagano que estaba perdido y arruinado. Una adoración y un reconocimiento auténtico que solo viene de un corazón que sabe que ni Pablo ni este pueblo tenía mérito alguno para obtener dicha gracia. Pero tales bendiciones o provisiones recibidas para su pueblo, solo tenían sustento en la gran y efectiva obra de redención y propiciación realizada por Cristo. Él da su vida por este pueblo, pero en armonía con la virtud del Padre, en absoluta libertad. Este es el deseo del Padre. Y Cristo da su vida para cumplir, ¿qué? El deseo del Padre. Así que nos queda claro que los deseos del Padre solo fueron sustentados en la obra redentora de Cristo. El Padre deseó salvar un pueblo y Cristo se ofreció para esa salvación. Y fue la única forma de que otra vez vuelve a Cristo. Dice, y en Cristo es que puede sustentarse esa misma salvación. Por tanto, la alabanza tiene que ser a Él, a ese Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cómo se da esa alabanza? En obediencia, que glorifica solo a Dios y magnifica el valor de la gracia recibida. Hermanos, hasta acá hemos visto cómo ese Dios trino, de acuerdo a su voluntad, cumple con el decreto y la soberanía, primero para escoger un pueblo que sería receptor de esas provisiones y bendiciones espirituales que solo Él puede suministrar. Ahora vemos en virtud de quién, sobre quiénes que son soportadas, consumadas y aceptadas las provisiones que ya fueron entregadas. Debe haber un argumento legal. Por más amor no se puede pasar por alto la justicia de Dios. Hasta ahora se muestra claramente la obra de Dios Padre. Él derrama su gracia sobre nosotros, pero ahora veremos cómo es posible y válido solo en el Hijo, en Cristo, que se pueden soportar esas bendiciones. Entonces, como el tercer punto de nuestra estructura es la obra de Cristo, que va del verso 7 al verso 12. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gracia, de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, en el verso 7 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Pablo enfatiza dos cosas. Primero, la redención, y segundo, que está conforme esa redención ¿a qué? A las riquezas de su gracia. Cuando buscamos redención en el diccionario dice que es liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Pero en el argumento bíblico la redención se refiere ¿qué? Al rescate que Dios provee a los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. La salvación es solo posible con un pago que sea completo y válido. Por tanto, era imposible pasar por alto la justicia de Dios. Ya la humanidad en su totalidad estaba ¿qué? Condenada a muerte. Y por una causa muy clara y puntual, el pecado. Y es por causa de esa condenación que Jesucristo, como redentor, que Jesucristo se debe presentar como redentor de este pueblo escogido, para tener la parte legal, para así pagar el rescate y obtener la libertad total del pecado de esta su iglesia. Con su sangre, con su muerte, es la única forma legal que podía llevarse a cabo la redención. Él, Cristo, es el perfecto redentor. Ahora vemos que esa redención es conforme a qué? A las riquezas de su gracia. Este punto es tan importante como el anterior, pues vemos que esta redención está sujeta no solo a que al cumplirse demuestre que se puede cumplir, sino que también es conforme a las riquezas de su gracia. En el comentario que hace William Hendrickson sobre la carta a los Efesios, muestra una ilustración que les quiero compartir. Dice lo siguiente: imaginemos a dos personas muy ricas al pedirles que contribuyan a una buena causa. Ambos dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy lejos de lo que de él se esperaba. Este solamente da sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble. Da conforme al monto de su fortuna. Pues, ¿qué podemos decir de Dios? Siempre da y perdona conforme a sus riquezas. Él de veras es rico. Su gracia hacia el indigno es de carácter infinito. Podemos entonces ver la proporción de lo que es capaz de dar a su pueblo. Su gracia y su favor será ¿qué? Incontable e infinito. Continuamos entonces con el verso 8 que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El diccionario en estas dos palabras dice que la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Y la inteligencia dice que posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. Pero bueno, no estamos basando nuestra vida en el diccionario, sino en la palabra de Dios. ¿Y qué sabemos que dice la palabra sobre la sabiduría? Dice que la sabiduría es el temor de Jehová, como lo afirma Proverbios 1:7 en su primera parte. Y si vemos que la inteligencia es la acción de elegir, entonces vemos que Dios, a través de su Hijo, provee a su pueblo sabiduría e inteligencia para entender que la revelación redentora en Cristo. Esto llevará de una forma natural a este pueblo a descansar en las obras de Cristo y no en las nuestras. Pero esta afirmación del apóstol es para dar entendimiento a lo que va a seguir expresando. Dice que la sabiduría y la inteligencia es ¿para qué? Para conocer. ¿Conocer qué? Como dice el verso 9, el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio?
Pues es ese plan eterno de Dios para con su pueblo escogido, que solo se encuentra en Cristo. Es en esa grandiosa gracia derramada por la obra de Cristo. Cuando Pablo usa la palabra misterio en la Escritura, no se está refiriendo a un enigma que la razón humana no puede descifrar. Es generalmente a algo que en el Antiguo Testamento no se había revelado claramente, pero ahora, con la venida de Cristo, es claro que se está cumpliendo y que comenzaron con la primera venida y terminarán, ¿qué? Con el regreso de Cristo. La revelación de este misterio es con el propósito, ¿qué? De dar el cumplimiento a los tiempos. Esto es que en el Antiguo Testamento la venida de Cristo era futuro, pero con la venida de Cristo, ya hecho hombre, el cumplimiento de la promesa es aquí y ahora. En la carta a los Gálatas, el capítulo 4, los versos 4 y 5, hace la siguiente referencia. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Su referencia es especial y explícito. En Cristo. A Cristo. El tiempo está cumplido en la obra redentora de Cristo. ¿Con el fin de qué? De adoptar una iglesia y llamarla a sus hijos. Siendo que Cristo el primogénito. Este misterio, que además es según su beneplácito y el cual se había propuesto por sí mismo, afirma nuevamente que es en Cristo y bajo la voluntad del Padre y de acuerdo a esa esencia en amor, sin una sola causa externa. Aquí vemos que nada ni nadie de lo que haya pasado, lo que pueda pasar o lo que podamos hacer ha influenciado el corazón de Dios para escoger a ninguno de los de sus escogidos. Dice que para Él es una plena satisfacción la salvación plena y libre de los hombres que se han sumergido en la miseria y la ruina, pero también de darles a conocer este maravilloso plan, que además enfatiza al terminar el verso, que es en sí mismo, en Cristo y solo en Cristo. En el verso 10 vemos que el propósito es de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. Esta afirmación de reunir se refiere al rol de mayordomo o de administrador en la economía de Dios. Él, con ese empoderamiento, sobre todo ahora pone en orden todo lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, pues todo había quedado desordenado y fragmentado. ¿Por qué? Por los primeros administradores, Adán y su descendencia. Cristo es un administrador fiel que ha venido a recomponer el hogar y de manera especial las relaciones rotas en la familia de ese hogar. El hecho de que todas las cosas estén reunidas en Cristo nos permite a la iglesia tener el privilegio y la seguridad de ¿qué? De que Él está intercediendo ante el Padre por nosotros los creyentes, que está preparando morada para nosotros, que además sigue impartiendo dones a los hombres para el crecimiento de la iglesia, que también sigue obrando en la sanidad de muchos, que por medio del Espíritu Santo está activo el proceso de santificación para los escogidos y sobre todo, que esto es donde descansa su iglesia y donde podemos descansar nosotros, es que gobierna el universo entero a favor de esta su iglesia. Ahora nos afirma y nos confirma en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hacen todas las cosas según el designio de su voluntad. Afirma que somos herederos de todas las bendiciones celestiales en Cristo, pero también afirma Él
el por qué y desde cuándo. Entonces, herederos, claro, somos herederos, se nos otorga el derecho de la gloria futura, que solamente será en Cristo. Ya hemos recibido las bondades, los beneficios y las bendiciones que Cristo con su vida, muerte y resurrección proporcionó. Ya fuimos rescatados y liberados. Ahora tenemos el derecho ¿de qué? De ser llamados hijos y de recibir juntamente con Cristo los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Unos beneficios otorgados hoy y otros que serán otorgados en el futuro. Pero además, afirma el apóstol que la herencia fue otorgada en la eternidad pasada. Todo esto es absolutamente seguro. No depende ni de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. El plan perfecto de Dios para con su pueblo elegido no se verá frustrado por nada. La responsabilidad humana no podrá afectar los planes eternos de Dios, como afirma la palabra en Romanos capítulo 8, del verso 35 al 39, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta verdad afirma que su plan perfecto se llevará a cabo. Ninguna circunstancia podrá jamás frustrar su designio. Gracias a Dios que descansamos en su poderosa mano, que es por el puro afecto de su voluntad. Esta verdad que solo viene a nosotros por fe es un descanso. Debe ser la motivación y la esperanza viva en cada creyente, que es su poderosa mano y su propósito eterno en el que nos sostiene, y con toda seguridad nunca nos soltará. Ya para cerrar este tercer punto de la estructura de la obra de Cristo, vemos en el verso 12 que dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aquí podemos ver que dichas obras realizadas por Cristo son las que finalmente benefician a su pueblo escogido, y son y serán predeterminadas y además motivadas solo ¿qué? Por el puro afecto de su voluntad. Lo que hoy somos en Cristo es por Él, pero será siempre ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Nunca para gloriarnos en nosotros, y mucho menos en nuestras obras realizadas. Habla Pablo de los que primeramente esperamos en Cristo, afirmando que primero fue anunciado el Mesías a los judíos, pero en el siguiente verso se refiere a los gentiles, pueblo añadido para recibir de igual manera los beneficios de la salvación, beneficios tanto espirituales y terrenales, que solo pueden venir de parte de Dios. Por eso esta frase es para que en todo y todo sea para la gloria de Dios. Ya para terminar con el último punto de nuestra estructura, el número 4 dice la garantía de la promesa, que va del verso 13 al 14, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vimos en toda la estructura y desarrollo del texto las provisiones del Padre para con el pueblo escogido, luego la obra de Cristo para soportar esas provisiones. Ahora en este párrafo el remitente afirma y confirma la efectividad de esa obra.
El mismo Pablo, en el orden que lo anuncia, afirma el orden de la salvación, donde primero es necesario que escuchar el Evangelio, luego creer y finalmente será provisto de un nuevo corazón. Viene que el nuevo nacimiento, que será sellado por la provisión del Espíritu Santo. Miramos que él habla que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, habían creído en él y habían sido sellados. ¿Por qué? Por la promesa. Se confirma lo que Pablo había descrito en la carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios provee para su pueblo un sello que garantiza que Él es su dueño, que es un pueblo rescatado por Él. El sello que describe el apóstol Pablo es como un sello que quedaba grabado en el anillo de un rey. Igualmente nosotros, con ese sello, quedamos grabados con el anillo de ¿quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Esa es nuestra garantía. El Espíritu Santo es quien aplica la efectividad de la salvación en el creyente. En Cristo tenemos la seguridad de ¿qué? De la expiación, de la redención, de la justificación, de la propiciación, de la remisión y la sustitución. Pero el Espíritu Santo es quien garantiza y sostiene al creyente en este peregrinaje. Con el Espíritu Santo sabemos que nuestro proceso de crecimiento espiritual, nuestro discernimiento hacia el pecado y la búsqueda de la santidad se cumplirá. Este peregrinaje será a diario hasta el día de la venida de Cristo o hasta nuestra muerte natural. Cuando leemos en la carta que Pablo envía a los romanos en el capítulo 8, verso 16, dice, el Espíritu había dado testimonio a sus corazones de que eran hijos de Dios. Pero si continuamos al 17, dice, y si hijos, también herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Personas a quien nadie puede dañar. Esta es la garantía de la herencia. Y para quienes todas las cosas cooperan juntas para bien, como lo vemos en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 28. De inmediato salta a la vista que en tales casos los tres propósitos del sello se combinan, donde hay autenticación, posesión y protección, que son la garantía para que este pueblo termine la obra para la que fue llamado. Hermanos, es muy claro y confortante escuchar de parte de un enviado de Cristo, el mismo Pablo, para que escuchamos, creamos y descansemos en la valiosa y efectiva obra realizada por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para con un pueblo que ya teníamos ganado por nuestras obras la condena eterna. ¿De acuerdo a qué? A esa justicia divina de Dios. Hermanos, ¿qué aplicaciones podemos tener nosotros de esta porción de la Escritura? Primero, no podemos olvidar que el propósito general de la carta era para animar a un pueblo a vivir ¿qué? En santidad. El apóstol primero les recuerda a los creyentes su posición en Cristo para luego llevarlos a tener una vida conforme a ese llamado. Por ese motivo entendemos que solo unidos a Cristo, como lo afirma la palabra en Juan 15:5, dice, donde yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, es en Cristo. Es la única forma que podemos vivir para su gloria, unidos a Cristo. Que nuestra fe descanse solo en la obra redentora de Cristo. Ahora seamos conscientes, tenemos un nuevo Padre. Ahora somos llamados hijos de Dios. Tenemos ahora una nueva vida debido a una sola causa, y es que la gracia soberana de Dios que tuvo para salvar a este pueblo caído.
Por ese motivo nuestros afectos ahora deben ser diferentes. Hemos sido provistos por Dios mismo de un nuevo corazón. Ahora tenemos libertad de no pecar. Fuimos libertados del pecado. Es Dios quien ha provisto providencial y efectivamente todo para la salvación de un pueblo, que al final le alabará y le agradecerá eternamente por tan inmerecido rescate. Este pueblo somos nosotros, hermanos. Y cabe la pregunta, nuestra vida diaria, nuestros anhelos, nuestros afectos y el comportamiento alaban a nuestro gran Dios y a esa gran obra que ha hecho. También aprendemos que éramos enemigos de Dios, éramos llamados hijos de ira. Ya teníamos el hacha puesta sobre el cuello, ya estábamos condenados por nuestros pecados y por el puro afecto de su voluntad desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en ese consejo de Dios Trino. ¿Para qué? Para que fuéramos pueblo. Él nos apartaría para que fuéramos santos y sin mancha. Dice delante de Él, pero no olvidemos que también en nuestro peregrinaje tenemos de frente y alrededor al mundo, que nos está mirando y nos está evaluando como ese pueblo escogido. Tenemos que tener claro que somos esa estantería, esa vitrina que mira y muestra el poder de la gracia de Dios. Tenemos esa gran responsabilidad. La salvación viene acompañada de la compra que Dios Padre realiza a través de Cristo, aplicada en el corazón con el Espíritu Santo. Entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora somos posesión suya. La palabra en 1 Corintios, el capítulo 6, del 19 al 20, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Realmente somos conscientes de esta palabra que acabamos de leer? Que es en su grandioso poder y en su grandiosa obra que estamos viviendo. ¿Buscamos vivir para su honra y para su gloria? Si hoy hay personas que no han creído y no se han arrepentido y por la providencia de Dios tienen la fortuna de escuchar este mensaje, amigo, por favor, arrepiéntete y cree en la obra de Cristo. Este arrepentimiento y ese creer en esa grandiosa obra nos da la garantía de ser adoptados como hijos. Podrás pertenecer a la familia de Dios, tendrás un nuevo corazón y serás comprado con sangre por Cristo mismo, así como lo ha hecho con todos y cada uno de los miembros de su iglesia a través de toda la historia. Hay una realidad que se cumplirá en dos escenarios. Mire, la Biblia de Estudio de la Reforma lo enuncia de la siguiente manera: habrá un día de juicio en el cual todos los seres humanos tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Para muchos, el día del Señor será de oscuridad y sin ninguna luz. Será el día cuando Dios derramará su ira contra los impíos y el impenitente. Será el holocausto definitivo, la hora más oscura, la peor calamidad en la historia de la humanidad. Pero ser librado de la ira de Dios, o sea, para los que han creído, la cual vendrá con toda certeza sobre sus escogidos, es la salvación final. Esta es la operación de rescate que Cristo realiza para con su pueblo como un Salvador. Hay esas dos opciones. Cuando tenemos estos dos escenarios y sabemos que para ser librados de la ira de Dios solo se logra en Cristo, nos debemos examinar. ¿Estoy en Cristo? ¿Realmente entendemos qué es estar en Cristo? ¿Mi vida diaria descansa en la obra salvadora de Cristo? ¿Me guardo por amor a su salvación? ¿Vivo para creer
para crecer en santidad confiado a que solo en Cristo lo lograré. Entiendo ya que ya mismo soy hijo debido a que estoy en Cristo. ¿Me considero coheredero con Cristo? ¿O creo todavía que mis obras son las que valen? ¿Será que sigo viviendo en mi religiosidad? ¿Será que todavía oro, leo la palabra, asisto a las reuniones de la iglesia para ganar el favor de Dios? ¿Será que mi fe es más en lo que logro cumplir? ¿Será que profeso tener fe en Cristo, pero mi corazón anhela más las cosas de este mundo que los tesoros celestiales? Pues esto es una respuesta que solo nos podemos dar personalmente y en presencia de la intimidad con Dios. Es por fe, hermanos, solo por fe en la obra de Cristo, que podemos y debemos mantenernos firmes en nuestro andar. Y además, esta verdad nos hará andar confiadamente en que seremos más que vencedores sobre el pecado. Ese es nuestro verdadero problema. Creceremos y llegaremos a ser, ¿qué? Hechos a la imagen de Cristo, en Cristo. Y si ya no andamos como andábamos antes, en los deseos de nuestra carne, y tenemos la seguridad de que en Cristo, por su vida, muerte y resurrección, es que estamos reconciliados por Dios, pues solo podemos darle gracias a Él. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en amor, en el amor de Dios, y Él es el amor. Y por su carácter perfecto y soberano nos quiso escoger para hacer, ¿qué? Lo que habíamos dicho anteriormente, el escaparate, la vitrina, para mostrar ante el mundo una sola verdad. ¿Qué? Las grandezas de su gracia. Las grandezas de su gracia. Oremos, Padre. Gracias, Señor, te damos por la disposición que nos diste hoy. Te ruego para que sea tu Santo Espíritu el que obre en el corazón de cada uno de los que han tenido la oportunidad de escuchar esta enseñanza, Señor. Tú conoces mi corazón y conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Y sabemos que es tu palabra la que hace la obra. Es la verdad de tu palabra. Es el llamamiento del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Es consumado está por la obra de Cristo el llamamiento que tú has dado a tu pueblo, Señor. Y te rogamos que cada uno de los que han escuchado, Señor, puedan irse convencidos de que solo en Cristo, de que podemos confiar solo en la obra de Cristo y de que podemos descansar en que si estamos confiando en esa valiosa obra, todos los santos días, Señor, podemos vivir tranquilos, podemos saber que venceremos el pecado y podemos luchar para ser santos y crecer a la imagen tuya, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.